Yérase que se yera una vez tres cochins que vivían y yeran felices en la casa de suya Mai. Dica que un día a Mai decidió que allá yeran preparados para independizarse. Así nas que los clamó y les dició: ya podéis independizatos. Asinas que habré de itos a vivir a un puesto chuntos pa parar cuenta dos peligros que tiene o bosque. ¿Vale? Cuando día plegó, os tres cochins yeran prestos paisen a vivir a un nuevo puesto. Malas que el otro bon empecipieron a pensar en cómo serían as suyas nuevas casas. O cochín más chicot pensó en fela de palla, porque ya era forma más fácil y más rápida de fer una casa. La remató en no más que un día y ya era contento. Clamó a los suyos chirmans pa' que la veyesen. Mirad, mirad la casa que efecto. Pero esta casa no llego a irecereña. Seguro que la pueden espaldar. Anda, ¿qué dices? Pero yo ya puedo chugar. Bueno, pero no digas que no te avisé. O chirmano mediano la fació de fusta. Esta casa ya era una mica más tereña que no la de palla. Clamó a lo suyo chirmán mayor y le enseñó. Bueno, esta casa ye más cereña que la de palla, pero en Carasinas no sé si ye cereña. ¿Pero qué dices? Mira, ye de fusta. Sí, pero no digas que no te avisé. Os chirmans, chicot y mediano, ya eran disfrutando de las suyas nuevas casas, mientras que o chirmán gran encara yera construyendo la suya. Ellos chugaban y se divertían sin parar cuenta dos peligros que podían tener. Tan y mientras o chirmán gran encara yera construyendo la suya. Tardó semanas y semanas, pero a la fin la remató. Y cuando ya la tenía rematada, plegó un lupo y paró cuenta de que las casas no eran guaycereñas. Asinas que trucó a la puerta y dició: «Ubre a puerta, si no lo fas, bufaré y bufaré y a casa espaldaré». «¿Pero qué dices? No puedes entrar en esta casa, ye muy cereña». Así nasció lupo, bufó y bufó y a casa se espaldó. O cochín salió a to correr y o lupo de zaga del. Cuan plegó a casa do suyo chirmán, entró y le contó o qué pasaba. «Viene o lupo, viene o lupo». «Bueno, no te enfaigas, o lupo no puede entrar en esta casa». O lupo trucó a la puerta y dició: «Ubre a puerta, si no lo fas, bufaré y bufaré y a casa espaldaré». «No puedes entrar en esta casa». Bufó, bufó y le costó una mica mes, pero a casa a la fin la espaldó. A to correr arribaron a casa do suyo chirmán gran. Este, muy seguro de sí mismo, zarró a puerta con clau y candau, y cuando lupo plegó, dició: «Úbreme a puerta,
Si no lo fas, bufaré y bufaré, y a casa espaldaré. No puedes entrar en esta casa ya es muy cereña. O Lupo bufó y bufó. Y bufó y bufó. Pero a casa no se espaldó. Quan ya era canso de tanto bufar, se metió a pensar. Y trobó una solución. Colase por a chaminera. Asinas que se esgarrapizó, pero o Cochín lo vio y prendió fuego una chera en la chaminera. Y pues pilló un caldero con agua y lo posó pa' que bullise. O Lupo cayó de cabeza en ese caldero. Y como el agua ya era bullindo, se empecipió a cremar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adulladme! ¡Ayudadme! ¡Me soy cremando! ¡Adulla! Los tres cochins ya eran a salvo. O Lupo no podía espaldar a casa. Dimpués tornaron ta casa da suya mai y le encontraron lo que va pasado. Os tres chirmans heban aprendido a lección de que caleba fe las casas cereñas. Y cuento contao por a chaminera s'ha escapao.